necesiten participar. En el uso de la palabra estará el asambleísta César Carrión, representante de la provincia de Cotopaxi. Le escuchamos. Buenas tardes, asambleísta. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Un saludo muy especial hoy en el Día Mundial de la Discapacidad a todas las personas verdaderamente con discapacidad. Mi solidaridad y mi apoyo para ellos. La Comisión Especializada Permanente de Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de la cual soy parte, consolidó los proyectos de iniciativa legislativa y ejecutiva, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Fue tratada para primer debate en sesión de pleno en el número 671, realizada entre el 9 y 11 de junio del 2020, donde varios asambleístas realizaron observaciones al articulado, al igual que también instituciones públicas, así como distintas representaciones de organismos de movilidad humana. Una vez que revisamos y debatimos las observaciones, se tomaron en cuenta aquellas que garantizan fundamentalmente los derechos que quienes están inmersos en la movilidad humana, sintetizando en este informe para segundo debate, al cual respaldamos. Es necesario resaltar entre los aspectos de la ley están las atribuciones especiales y obligaciones conferidas también a las oficinas consulares del Ecuador para brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva, a denunciar o activar los mecanismos jurídicos necesarios para proteger y prevenir vulneraciones de derechos humanos de las personas ecuatorianas en movilidad humana, el derecho a la identidad cultural y a coordinar con las instituciones de derechos humanos de los países de tránsito y destino de los ecuatorianos. La interposición también de acciones constitucionales y legales frente a graves amenazas o violaciones de derechos. El proyecto en sí de esta reforma incorpora la definición de situación migratoria. Todos conocemos que se hablaba solamente de la condición, que se refiere al estatus o la calidad, que es temporal o residente. Sin embargo, se ha incorporado el término situación, que corresponde al cumplimiento o no de las normas que pueden ser en la situación regular o irregular, para que quede clarificada en esta norma. La ley también incorpora varios principios y valores, como el de la reciprocidad internacional, que contiene elementos que nacen de la costumbre internacional, en el que un Estado concede a otro un trato semejante al que recibe de él en referencia al derecho migratorio. Otro de los principios corresponde a la unidad familiar, un principio universal recogido en los instrumentos también internacionales, donde el Estado ecuatoriano reconocerá la unidad familiar como un derecho de toda persona y procurará las condiciones que favorezcan la reunificación familiar en aquellos casos en los que la familia se encuentre dispersa en distintos estados. Por otro lado, el principio de soberanía nacional. Es importante en materia de movilidad humana que está asociada al hecho de ejercer la autoridad en el territorio nacional, y la autoridad correspondiente debe disponer el control y el orden público tendiente a hacer cumplir los derechos y garantías de las personas en situación de movilidad, impidiendo que se cometan actos arbitrarios que lesionen otros derechos. Para las personas retornadas se efectivizan varios derechos y beneficios para los ecuatorianos que se radicaron en el exterior y retornan al territorio nacional para domiciliarse, como son los derechos a la vivienda, la inserción laboral, la reunificación familiar. Incentivos como el beneficio de homenaje de casa, herramientas o equipos de trabajo, la excepción de tributos para su importación o adquisición en el mismo territorio ecuatoriano. Se atiende la grave situación económica también que enfrentan los migrantes retornados afectados por el COVID-19, otorgándoles la excepción al plazo determinado de 4 años de haber transcurrido desde su retorno para enajenar o transferir el dominio de cualquier bien nacionalizado. En cuanto al ingreso y salida del territorio de extranjeros, se establece un registro permanente y actualizado por parte de la Autoridad de Control Migratorio, quien deberá implementar mecanismos de procedimientos necesarios para asegurar de que de forma previa al ingreso al país, las personas extranjeras en movilidad humana
deben registrar los datos de los lugares y establecimientos de permanencia en territorio ecuatoriano. También contempla en este informe la atención, protección y asistencia y reparación de las víctimas de trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes, a la que las instituciones públicas cuenten con la cooperación de otras instituciones privadas y demás sectores de la sociedad civil. Se faculta también a la Autoridad de Control Migratorio que pueda verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas para las personas extranjeras durante su permanencia en el país, en coordinación con las demás instituciones competentes del Estado. Se permite la aprehensión de ciudadanos por alerta internacional en coordinación con el sistema judicial y organismos internacionales. Se incorpora entre las 12 causales para la inadmisión de ciudadanos extranjeros, en el numeral 6 concretamente, para aquellas personas que sean consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado. Ya hemos tenido casos de extranjeros que han pretendido entrar o han entrado también y puede afectar y afecta a esta estructura del Estado, según información que dispongan obviamente las autoridades con respecto a sus antecedentes, y también existe una simplificación en el procedimiento para la salida inmediata de aquella persona que es inadmitida, que está acorde también a los instrumentos internacionales. Y en lo referente a la deportación, igual se incorpora en el numeral 7, en esos mismos términos, que sea considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes. También, en el numeral 8, el haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, de acuerdo a la legislación penal. Además, también en el numeral 9, ese motivo de una deportación, el haber recibido sentencia condenatoria, haber sido sancionado por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o alterar el orden público. Aquí se cuestionaba respecto al procedimiento que no debería ser administrativo, pues el procedimiento administrativo de deportación se garantiza el debido proceso establecido en la Constitución, instrumentos internacionales sobre derechos humanos, donde todo acto administrativo de cualquier autoridad del Estado puede ser impugnado tanto en la vía administrativa como en los correspondientes órganos de la función judicial. Este proyecto consolidado de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana ha sido construido a partir de este respeto a los instrumentos internacionales, de los derechos humanos, de protección de estos derechos humanos. La ley actualiza definiciones, incorpora nuevas regulaciones que previenen situaciones que puedan afectar la movilidad humana de ecuatorianos y extranjeros, otorga también nuevas competencias y obligaciones para las delegaciones diplomáticas en beneficio de los migrantes ecuatorianos, entre otras. Y finalmente, este proyecto es una oportunidad para actualizar la vigente ley desde el enfoque garantista de derechos, por lo que es importante apoyar este proyecto. Gracias, señor presidente, señoras y señores. Escuchábamos allí al asambleísta César Carrión, quien asegura que es importante apoyar este proyecto de ley. Él ha revisado algunas incorporaciones que se hace con este proyecto a la Ley de Movilidad Humana. Entre estas incorporaciones, la de la definición de situación migratoria, que además clarifica. La ley también incorpora principios y valores